Bienvenidos a Alpha Centauri. En general es así que los astrónomos y los astrofísicos son aquellos que tiran de la radiación electromagnética como su néctar. Igual que los egiptólogos a partir de los jeroglíficos leen cómo fue hace 4500 años, así pueden los astrónomos de la radiación que se acerca a nosotros deducir qué tamaño tiene una estrella, qué edad tiene una galaxia, qué metales contiene, etcétera, etcétera. No nos podemos ni imaginar que entre las inimaginables distancias entre estrellas o galaxias haya cualquier tipo de materia que pueda acercarse a nosotros. ¿Viene algo del universo hacia nosotros? Hay entre, digamos, un año luz, o sea, billones de kilómetros e incluso miles de billones de kilómetros materia que se dirija hacia nosotros, recorriendo todas esas distancias. Esa materia existe realmente. Y esas partículas que vienen hacia nuestro planeta y que incluso se puede medir en la superficie de la Tierra, eso son los rayos cósmicos. El tema del programa de hoy es ¿qué son los rayos cósmicos? Vamos a ver. Vamos a dar un salto de la Torre Eiffel hasta la antimateria. Casi he escrito rayos cómicos. O sea, todo empezó en 1910. Se subió a la Torre Eiffel a 324 metros de altura y se ha medido con un electrómetro cómo es el grado de ionización del aire. Grado de ionización es la cantidad de partículas ionizadas que hay en el aire en comparación con el número de las no ionizadas. Aquí en el estudio, también el aire está algo cargado eléctricamente. Es decir, hay partículas ionizadas. Fuera del estudio también las hay, pero gracias a Dios no muchas. En la Torre Eiffel, mientras ascendían hacia casi la parte más elevada, descubrieron que la ionización sube con la altura. Eso ya era curioso. En 1912 se descubrió con un globo aerostático, Victor Hess, que subió hasta 5 kilómetros sobre la superficie, que la ionización seguía ascendiendo a mayores alturas, y entonces se acuñó el término rayos cósmicos, ya que él se dio cuenta de que tiene que haber algo que ioniza la atmósfera desde el exterior. Esa era la idea. Ya ha pasado mucho desde 1912. ¿Cómo se ha llegado a la idea de los rayos cósmicos? En realidad, en 1896 Becquerel comprobó la radiactividad. Se sabía entonces que hay un tipo de radiación de partículas, aunque aquí hay que tener cuidado con el término radiación, ya que hemos comentado antes que si hablamos de radiación, entendemos ondas electromagnéticas. Victor Hess también pensó que era radiación, pero en realidad no lo es, sino que son partículas, pues se ha comprobado de hecho con ayuda de los experimentos en laboratorio, en los así llamados cuartos pequeños, que se trata de partículas y no de radiación, como en el caso de la luz u ondas de radio o infrarrojo. ¿Y de qué tipo? Hasta 1950 fueron los rayos cósmicos la única fuente para físicos de partículas elementales. Es decir, hasta 1950 los físicos del átomo acudían a los rayos cósmicos como única fuente para descubrir nuevas partículas atómicas superenergéticas, ya que no tenían acelerador de partículas. Ahora bien, ¿de qué constan los rayos cósmicos y qué hacen realmente? Primero vamos a hacer una sencilla reflexión. Ustedes ya saben, si no es así, se lo indico yo ahora, que la Tierra tiene un campo magnético. Y los rayos cósmicos, eso se vio pronto, están compuestos de partículas cargadas. Y es de tal forma que cuando una partícula cargada se encuentra con un campo magnético, entonces ya no puede moverse más en línea recta, sino que es desviado por el campo magnético. Supongamos que tenemos aquí la línea del campo magnético, y de allí viene volando una partícula. Se encuentra con el campo magnético y no puede seguir volando, sino que es desviado por el campo magnético y empieza a moverse en espiral. O sea, cuando vienen los rayos cósmicos desde fuera del campo magnético de la Tierra, se puede saber qué energía mínima tienen las partículas para que se topen con la atmósfera. Pues se conoce la fuerza del campo magnético terrestre, y se ha comprobado que, caramba, las partículas tienen que ser increíblemente energéticas.
tienen que tener una enorme cantidad de energía. Hoy se sabe que la radiación cósmica tiene una energía de 1000 electronvoltios hasta 10 elevado a 20 electronvoltios. El electronvoltio es la energía que tienen las partículas. Y les puedo decir una cosa. 10 elevado a 20 electronvoltios es la mayor cantidad de energía que nunca se haya medido en el universo. O sea, es enorme lo que se oculta en los rayos cósmicos. Pero me he adelantado realmente mucho de la explicación. O sea, las partículas se acercan a la Tierra, aunque no todas llegan a la superficie, gracias a Dios. Muchas son desviadas por el campo magnético, o sea, no llegan a nuestras cabezas. Pero muchas alcanzan la alta atmósfera. Y estas partículas que llegan a la alta atmósfera se las llama radiación primaria. Es decir, son las partículas que realmente vienen de fuera. Hoy se pueden medir de forma directa con ayuda de sondas y satélites. Antes solo se podía medir la radiación secundaria, que surge cuando la radiación primaria estalla en la alta atmósfera y se produce una cascada de radiación secundaria, y en la superficie solo se mide la radiación secundaria. Es una historia de locura. Lo maravilloso es que hoy sabemos incluso de dónde vienen esas partículas extraordinariamente energéticas. La primera fuente de donde hace tiempo se sabe que viene esta radiación es, no olviden, 1910, después se ha comprobado que las partículas son bioenergéticas. En 1910 no se sabía, pero hoy se sabe que es el Sol. El Sol es un gran proveedor de rayos cósmicos, los cuales son desviados en su mayoría por el campo magnético de la Tierra. Sin embargo, algunos pueden entrar realmente a la superficie terrestre cuando se desplazan a lo largo de la línea del campo magnético en el polo norte y en el polo sur. Y estas partículas crean ionización y auroras polares. Las otras, que crean esa lluvia de radiación secundaria, se puede medir o bien arriba o bien aquí en la superficie. El Sol era conocido como proveedor de partículas cósmicas, aunque solo hasta una determinada energía. Pero ¿cómo se aceleran partículas cargadas eléctricamente? No se pueden aplastar ni comprimir. Entonces, ¿cómo? A través de campos eléctricos. En el caso del Sol está claro. El Sol tiene un campo magnético, y cuando se mueve el campo magnético, entonces se forma un campo eléctrico. Estos campos eléctricos son en la práctica como condensadores. Es decir, hay dos planchas de metal, entre ellas hay un campo eléctrico y la partícula viene y es acelerada. Así es como se imagina, en el laboratorio también es así. Pero ¿cómo en el exterior? En el plasma del espacio, que tiene casi exclusivamente partículas ionizadas. También allí se pueden construir campos eléctricos como en el Sol, que ya conocemos. ¿De dónde vienen en realidad las partículas más energéticas, las que tienen una brutal energía? Hasta 1950 no se sabía nada sobre quién es el acelerador de partículas cósmicas. He pensado que puedo también hacer mención en el programa de algo que es, por así decirlo, mi objeto preferido de corazón. Por ello pido poder enseñar este objeto, esto es la nebulosa del Cangrejo. Esta es la nebulosa que se formó hace 1000 años. Se vio el 4 de julio de 1054. Esta es la niebla que se formó cuando explotó una estrella y desde hace 1000 años se expande hacia afuera con una velocidad de hasta 30.000 kilómetros por segundo. Son los restos de una estrella lo que están viendo, y es una de las fuentes características de rayos cósmicos. ¿Qué ocurre allí? ¿Qué ocurre cuando una estrella explota y sus capas externas se expulsan hacia afuera? ¿Dónde aparecen campos eléctricos? ¿Aparecen realmente campos eléctricos? Y si es que sí, ¿cómo se genera esa energía? Cuando una estrella explota y el gas se impulsa hacia afuera, entonces esta onda expansiva que viene presiona con un enorme ímpetu el campo magnético. Lo comprime y también lo agita. Y cada vez que un conductor eléctrico se mueve en relación a un campo magnético, como lo aprendimos en clase, se construye un campo eléctrico. De esta manera se crea en el frente expansivo de esta supernova, como por ejemplo la nebulosa del Cangrejo, campos eléctricos que aceleran las partículas.
Y esa aceleración de partículas a la parte delantera en la explosión de una supernova es la principal fuente de rayos cósmicos en la Vía Láctea. Sin embargo, sigue sin ser suficiente, aunque hay suficientes restos de supernovas en nuestra galaxia para explicar las partículas más energéticas de estos rayos cósmicos.